Continuaremos con el repaso de cardiología de este módulo. En la parte 2 vamos a tratar aneurisma de aorta torácica y abdominal, estenosis aórtica, insuficiencia aórtica crónica y aguda, insuficiencia mitral crónica y aguda y estenosis mitral. Paciente de 63 años que se le descubre un aneurisma de aorta ascendente de 42 milímetros, asintomático. El examen físico es totalmente normal. ¿Cuál de los siguientes es el manejo más apropiado? Retrasar la reparación hasta que sea asintomático, reparación electiva, repetir el ecocardiograma al año o repetir el ecocardiograma a los 3 meses. La conducta más apropiada para el manejo de este paciente con un aneurisma de aorta ascendente de 42 milímetros es repetir el ecocardiograma transtorácico al año. En este esquema podemos observar la aorta en sus 3 porciones: la aorta abdominal ascendente, el callado aórtico y la aorta descendente, su porción torácica y su porción abdominal. Los diámetros son variables. En un adulto normal, en un adulto medio, normal, la porción, el diámetro más amplio se encuentra en la raíz de la aorta, que puede llegar hasta 45 milímetros, de 29 a 45 milímetros. En la aorta ascendente de 22 a 36 milímetros y en la aorta descendente es aproximadamente de 20 a 30 milímetros y ya en la aorta abdominal es de 20 milímetros aproximadamente. Esto nos va a servir para tener de parámetros cuando decimos que hay una dilatación aneurismática. Acuérdense que la dilatación aneurismática es la dilatación que se produce, el ensanchamiento que se produce en la aorta y que abarca las 3 capas de la aorta. Hay que diferenciarlo, por supuesto, del pseudoaneurisma, que es una ruptura de la aorta contenida. El aneurisma de aorta torácica ascendente generalmente va asociada a válvula aórtica bicúspide. O sea, siempre que tenemos una válvula aórtica bicúspide, debemos de investigar la aorta ascendente para ver si se acompaña de aneurisma torácico. Etiología del aneurisma de aorta torácica. La podemos dividir en congénitas y adquiridas. Entre las causas congénitas tenemos el síndrome de Marfan, que es una enfermedad autosómica dominante por un defecto de la fibrilina tipo 1 y que se caracteriza porque además de tener alteraciones cardiovasculares como la insuficiencia aórtica, el aneurisma de la aorta, el prolapso de la válvula mitral, además tienen alteraciones esqueléticas, pecho de paloma, tiene alteraciones de cifoescoliosis y tiene subluxación del cristalino, que son alteraciones oculares que acompañan al Marfan. Otra enfermedad congénita es el Loeys-Dietz, que se acompaña de úvula bífida. Y la tercera alteración congénita que acompaña el aneurisma de aorta torácica es el Ehlers-Danlos. Es la típica enfermedad de los contorsionistas del circo y que también se caracteriza por la alteración en el metabolismo del colágeno, en el procolágeno precisamente, y que también entonces se acompaña de no solo aneurisma de aorta, sino que puede tener aneurisma en cualquier otras arterias de mediano calibre. Dentro de las adquiridas, la aterosclerótica, y esta sí es la causa más común en los pacientes de edad. Las congénitas se ven en pacientes jóvenes, la causa aterosclerótica es la responsable de los aneurismas de aorta torácica en los pacientes de edad, y otras causas, las infecciosas. Bien, sabemos que la mayoría de los aneurismas torácicos son hallazgos incidentales. Ahí no tenemos que plantear un tratamiento. Por un lado, el tratamiento
médico que es controlar la presión arterial. Generalmente un paciente con aneurisma tiene que tener una presión arterial por debajo de 110 de sistólica. Y segundo, hacer un monitoreo ecocardiográfico transtorácico, que es lo que nos va a indicar la reparación quirúrgica. Debe hacerse anualmente si es menor de 45 milímetros, cada 6 meses si es mayor o igual a 45 milímetros, y debe pensarse en la reparación quirúrgica cuando supera los 50 o 55 milímetros en la aorta ascendente o los 60 milímetros en la aorta descendente. Evitar el embarazo, como dijimos anteriormente, si es una mujer con un síndrome de Marfan y tiene mayor de 40 milímetros de diámetro de aorta torácica, o repararlo y después que se embarace. Bueno, ¿cuáles son los puntos claves a tener en cuenta en los aneurismas de aorta torácica? Hay que tener en cuenta el diámetro, por eso les hice una reseña de cuáles son los diámetros normales, para saber cuando hay una dilatación aneurismática, cuándo tenemos que hacer la reparación. Por supuesto que antes de indicar la reparación quirúrgica hay un tratamiento médico, y el tratamiento médico en un paciente con un aneurisma, ya sea de aorta abdominal, aorta torácica, aorta ascendente, debe ser controlar la tensión arterial en niveles que estén por debajo de 12, algunos dicen por debajo de 11, y indicar la reparación quirúrgica cuando el aneurisma, si es en la aorta ascendente, supera los 50 a 55 milímetros, y si es menor de 50 lo que debe realizarse es un seguimiento con ecocardiograma transtorácico anualmente. Por supuesto que si estamos en presencia de un síndrome de Marfan en una paciente mujer y que va a embarazarse, la indicación quirúrgica es cuando el diámetro de la aorta torácica ascendente supera los 40 milímetros de mercurio. No olvidemos que en el Marfan, que es quizá la causa más común en la gente joven, además se acompaña de insuficiencia aórtica por válvula bicúspide, y entonces se hace la reparación simultánea de la válvula y el reemplazo aórtico. Vamos a hablar de disección de aorta torácica, también llamado hematoma disecante. ¿Cuál es la sintomatología? Intenso dolor torácico, que a veces puede ser precordial y simular un infarto agudo de miocardio. Puede manifestarse en los flancos, en el abdomen o en el dorso. En la auscultación se puede evidenciar en forma aguda una insuficiencia aórtica, que puede ir acompañada de insuficiencia cardíaca. Hay una presión diferencial entre los dos brazos y un pulso asimétrico entre los dos pulsos radiales. Y otros hallazgos posibles de hallar es un tromboembolismo o disección de las ramas arteriales del arco aórtico, y también embolias a nivel cerebral, dando origen a un cuadro de accidente cerebrovascular, o tapar las coronarias cuando es desde la raíz de la aorta y dar origen a un infarto de miocardio. También cuando es de aorta ascendente y afecta a la raíz de la aorta, puede disecar el pericardio y dar origen a un taponamiento cardíaco agudo. Y en la radiografía de tórax podemos observar un ensanchamiento mediastinal precisamente por esa dilatación que produce de la aorta a nivel de la raíz de la aorta. Aquí tenemos esquematizado una aorta en sus tres porciones: aorta ascendente, callado aórtico y aorta torácica descendente. De Beckey la clasifica en tipo 1, 2 y 3, siendo la tipo 1 del callado aórtico, la tipo 2 de la aorta ascendente y la tipo 3 de la aorta descendente después de la subclavia izquierda. Y una clasificación quizás más fácil de recordar y más práctica, me parece, más de orden clínico, es la de Stanford. Stanford la clasifica en Stanford A,
que es de la raíz de la aorta hasta después de la subclavia, y Stanford B es de la subclavia hacia abajo. Bien, ¿cómo se hace el diagnóstico de la disección aórtica? Con un ecocardiograma transtorácico se sospecha, pero la tomografía computada con contraste intravenoso iodado es la que nos indica el diagnóstico de certeza y la doble luz. También se puede hacer una angioresonancia magnética sin contraste cuando el paciente tiene contraindicación de recibir sustancias iodadas, como pacientes diabéticos. Dijimos que una clasificación práctica era la de Stanford, que lo divide en tipo A y tipo B. Tipo A es de aorta ascendente y que generalmente involucra a la válvula aórtica, y estas son de resolución quirúrgica inmediata, es una emergencia quirúrgica. Se reemplaza la aorta y se reemplaza la válvula aórtica. La disección de tipo B es más allá de la subclavia, puede comprometer la salida de la subclavia izquierda y dar origen a esa diferencia o asimetría de pulso, ausencia del pulso del lado izquierdo, disminución de su amplitud respecto al del lado derecho, y ese a veces puede ser el único síntoma diagnóstico de hematoma disecante, y que a veces uno sospecha un infarto y encuentra el electrocardiograma normal, enzimas normales y ese dolor intenso. A veces el diagnóstico se sospecha por esa asimetría de pulso. Estos pacientes de Stanford tipo B, generalmente el tratamiento es médico, disminuir la tensión arterial, y con el tiempo puede también cerrarse, taparse la entrada del hematoma disecante, que diseca la capa ya sea subintimal cuando es aterosclerótica o la capa media, cuando hay una necrosis quística de la media capa muscular. Habiendo escuchado la explicación anterior, la resolución de este caso clínico le va a resultar bastante fácil. Es un hombre de 63 años que se le diagnostica una disección aguda de la aorta torácica descendente, un Stanford B. ¿Qué debe realizarse a continuación? A. Iniciar hidrolazina. B. Iniciar metoprolol y nitroprusiato. C. Cirugía inmediata. D. Monitorear con ecocardiograma transtorácico. Lo que hay que hacer es iniciar metoprolol y nitroprusiato con el fin de bajar la tensión arterial por debajo de 110 milímetros de mercurio de tensión arterial sistólica. Se le da beta-bloqueante con el fin de disminuir la frecuencia cardíaca y disminuir la fuerza del golpe de la onda de pulso, el shear stress, sobre la aorta. Por lo tanto, ¿qué es lo que no debemos dejar de olvidar en un paciente con una disección aórtica tipo B? ¿Cuál es el punto clave? Es el tratamiento con beta bloqueante y vasodilatadores, siempre y cuando el paciente no esté complicado, como por ejemplo una ruptura de la aorta. El tratamiento es de emergencia quirúrgica. Resumen final del tratamiento de la disección de la aorta torácica. El tratamiento agudo, beta bloqueante intravenoso más vasodilatadores intravenosos nitroprusiato para bajar la tensión arterial, y hacer cirugía de emergencia para la disección tipo A, cambio valvular aórtico y de la aorta ascendente, siempre y cuando esté comprometida la válvula aórtica. Y disección tipo B no complicada, solo tratamiento médico, bajar la presión arterial, con el tiempo se resuelve sola. Aneurisma de aorta abdominal. Generalmente es de origen aterosclerótico, es por debajo de la salida de las arterias renales, se cree que es un trastorno de las metaloproteasas, y lo que no deben dejar de olvidar es que hay que hacer una ecografía en cualquier hombre de más de 65 a 75 años de edad que haya sido un fumador. Un aneurisma de 4 a 5.4 centímetros hay que hacer ecográfico cada 6 o 12 meses. El screening de mujeres no está recomendado a menos que tenga factores de riesgo muy importantes, una fumadora, en fin. Muchos aneurismas de aorta abdominal crónicos, o la gran mayoría, son asintomáticos, son hallazgos cuando se hace una ecografía abdominal. Y cuando tienen síntomas es porque se ha fisurado, se ha roto. Entonces aparece un intenso dolor abdominal que puede ser en ambas regiones
lumbares en ambos flancos. Se puede acompañar de hipotensión cuando hay ruptura, síncope y shock. El diagnóstico es tomográfico, se hace una tomografía axial computada de abdomen o una angioresonancia. El tratamiento del aneurisma de aorta abdominal se basa en un tratamiento médico y un tratamiento quirúrgico. El tratamiento médico va dirigido a tratar todos aquellos factores de riesgo cardiovasculares y primordialmente la hipertensión arterial, tratar de mantener tensión arterial por debajo de 120 milímetros de mercurio, tratar la dislipemia, mantener niveles de LDL colesterol por debajo de 70 miligramos por ciento, dejar de fumar, tratar la diabetes, bajar de peso, hacer actividad física. El tratamiento quirúrgico es de dos tipos, el de elección y el tratamiento quirúrgico de emergencia. El tratamiento quirúrgico de elección en los pacientes con aneurisma de aorta asintomático se indica cuando supera el diámetro del aneurisma más allá de 5.4 centímetros. El tratamiento quirúrgico de elección generalmente es una prótesis endovascular que se coloca a través de la arteria femoral y es un procedimiento quirúrgico cruento, por supuesto, pero en realidad de muy poco riesgo y que fue ideado por un médico cirujano cardíaco argentino, que es el doctor Juan Carlos Parodis, y que en este momento se utiliza de elección en el tratamiento quirúrgico del aneurisma de aorta abdominal asintomático. Otra indicación de un paciente con aneurisma asintomático es cuando el crecimiento del aneurisma es mayor de 0,0 centímetros en un año. Por supuesto que si hay un cuadro agudo, una ruptura del aneurisma de aorta abdominal, como les dije, que se presenta con un proceso sincopal, intenso dolor, shock por hemorragia, la cirugía de emergencia. Mujer de 23 años, que es evaluada por un soplo cardíaco de larga data, los signos vitales son normales y el segundo ruido cardíaco está desdoblado tanto en inspiración como en expiración y es ancho, fijo y permanente. Se ausculta un soplo mesosistólico de grado 2 en 6 en el segundo espacio intercostal izquierdo, que es en el foco pulmonar, que se incrementa en inspiración, o sea, con el aumento del retorno venoso, aumento del volumen del ventrículo derecho, y eso genera un aumento del flujo valvular pulmonar que genera este soplo. ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable? Una comunicación interauricular, una estenosis aórtica por válvula bicúspide, una cardiopatía hipertrófica, regurgitación mitral, prolapso de válvula mitral. La respuesta correcta es comunicación interauricular. Acuérdense que la comunicación interauricular no sopla por el defecto porque no hay una gran diferencia de presión entre las dos aurículas. Sí pasa sangre de la aurícula izquierda a la aurícula derecha por la diferencia de presión en los dos circuitos, circuito sistémico, circuito pulmonar. Esto hace que se sobrecargue de volumen el ventrículo derecho y genere un soplo de hiperflujo a nivel de la válvula pulmonar. Este soplo, que es característico, se incrementa en inspiración, porque en inspiración aumenta el retorno venoso y todos los fenómenos derechos se acentúan en inspiración. Y la característica de este segundo ruido generado en la válvula pulmonar, como primer componente del segundo ruido es el cierre de la válvula aórtica, el segundo componente de la válvula pulmonar, pero este componente pulmonar del segundo ruido permanece en forma fija en inspiración, es ancho y es permanente porque es en los dos tiempos respiratorios. Vamos a dar conceptos básicos de los soplos cardíacos. Todos los soplos o todos los soplos generados en el ventrículo derecho aumentan en inspiración, porque en inspiración aumenta el retorno venoso, hay sobrecarga de volumen y cualquier patología valvular, tricuspidia o pulmonar se incrementa en inspiración, como también la comunicación
auricular. Con la maniobra de Valsalva, que es la expiración a glotis cerrada, se incrementan los soplos del ventrículo izquierdo y fundamentalmente de la cardiomiopatía hipertrófica, que el soplo sistólico se genera en el tracto de salida del ventrículo izquierdo en la mesosístole. Y también se incrementan fenómenos izquierdos con el Valsalva, que es el prolapso de la válvula mitral, que se corre, es un soplo sistólico tardío, el prolapso de la válvula mitral, y se prolonga cuando se produce la maniobra de Valsalva. Continuando con los conceptos básicos de soplos cardíacos, no olviden que el desdoblamiento del segundo ruido cardíaco es normal y fisiológico solo durante la inspiración y en el foco pulmonar. No se escucha desdoblado en ningún otro foco, solamente en el foco pulmonar, segundo espacio intercostal izquierdo, en inspiración. Es cuando aumenta el retorno venoso, el componente pulmonar del segundo ruido se retrasa y se encuentra desdoblado. Primero el componente aórtico, después el componente pulmonar. ¿Qué pasa cuando ese desdoblamiento es en inspiración y expiración? Se llama desdoblamiento permanente, se llama desdoblamiento ancho y se llama fijo en los dos tiempos en la comunicación interauricular, y que es distinto, ya no es un desdoblamiento fijo en el defecto del septum ventricular o en la comunicación interventricular. Cuando este desdoblamiento es solo durante la expiración, o sea que lo que está retrasado es el componente aórtico del segundo ruido por alguna patología que retrase el cierre de la válvula aórtica, entonces se escucha desdoblado en expiración. Debemos pensar en una estenosis aórtica o una cardiomiopatía hipertrófica. Es bastante frecuente encontrar en la gente joven soplos sistólicos, fundamentalmente localizados en el borde superior externo izquierdo, en el foco pulmonar, y estos soplos que en realidad son de muy poca intensidad, 1 en 6, 2 en 6, y que mantienen el desdoblamiento fisiológico del segundo ruido en inspiración. En estos casos, y que varían con los cambios de posición en la ocultación, debemos pensar en un soplo inocente, un soplo fisiológico, y que en esta situación no debe indicarse ecocardiograma. Para no olvidar, durante el embarazo existe un aumento de la volemia y aumento de la velocidad circulatoria, por lo tanto se genera un soplo en la válvula pulmonar. Este es un soplo mesosistólico que se escucha en el segundo espacio intercostal izquierdo. Y también se puede escuchar un tercer ruido. Todo esto es fisiológico durante el embarazo y son hallazgos normales. Mujer de 76 años es evaluada por un soplo cardíaco. Está asintomática. Tiene un soplo sistólico tardíaco, desde sistólico, grado 3 en 6, localizado en el área aórtica, segundo espacio intercostal derecho y línea paraesternal, con irradiación hacia las arterias carótidas, hacia el tercer espacio intercostal izquierdo y línea paraesternal, área aórtica accesoria de Herb, y también hacia la punta. El ecocardiograma muestra una estenosis aórtica severa. ¿Cuál de las siguientes es la mejor conducta a seguir? Reemplazo valvular aórtico, iniciar nitroglicerina de acción prolongada, angiografía coronaria, ergometría, seguimiento periódico. La respuesta correcta es seguimiento periódico. Bien, las causas más comunes de estenosis aórtica en los pacientes de edad es la calcificación de la válvula, la estenosis aórtica calcificada senil. En la gente joven con estenosis aórtica debemos pensar en la válvula bicúspide congénita. Y en los países pobres, donde todavía predomina la angina estreptocóxica no tratada, como complicación de esta la fiebre reumática, que produce una estenosis aórtica que de por sí no es pura, sino que se acompaña también de insuficiencia aórtica.
¿Cuáles son los síntomas cardinales de la estenosis aórtica? La insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca anterógrada por disminución del volumen minuto y retrógrada por congestión pulmonar que produce disnea en el esfuerzo. El otro síntoma cardinal es la angina de pecho. La angina de pecho que se produce durante el esfuerzo porque el paciente con estenosis aórtica lo que hace es una hipertrofia del ventrículo izquierdo, aumenta el espesor de su pared, pero no aumenta la circulación coronaria y cualquier esfuerzo hace que tenga dolor por disminución de la circulación coronaria, o sea, isquemia. Y el tercer síntoma cardinal es el síncope. El síncope se debe a hipoflujo cerebral. El hipoflujo cerebral es porque está disminuido el volumen minuto y que aparece cuando hace un esfuerzo. También el síncope en la estenosis aórtica puede aparecer en reposo, y si aparece en reposo tenemos que pensar en otra causa como una arritmia, que es la que condiciona que disminuya el volumen minuto, se produzca un hipoflujo cerebral y el síncope subsiguiente. ¿Cuáles son los elementos auscultatorios de la estenosis aórtica? Bueno, en el foco aórtico y en el tercer espacio intercostal derecho se adjunta la línea paraesternal en lo que corresponde al foco accesorio o área aórtica accesoria, foco DER, y se irradia a las carótidas. Hay pacientes de edad que el soplo no se encuentra claramente localizado en el área aórtica, sino que se encuentra más o se oculta con más fidedigno en la punta del corazón, y a esto se llama fenómeno de Gala-Bardén. Y la otra característica semiológica es que el pulso carotidio es parvus y tardus. Parvus porque la amplitud de la onda es pequeña y tardus porque tarda en subir, el ascenso lento y descenso lento. Bueno, además de las clínicas, el criterio ecocardiográfico para definir una estenosis aórtica severa se basa en el área valvular, cuando éste es menor de 0,8 centímetros cuadrados por superficie corporal, y cuando el gradiente transvalvular es mayor a 50 milímetros de mercurio. O sea, mayor es la presión en el ventrículo izquierdo que en la aorta, y ese gradiente hace que defina la gravedad. Y el peak gradiente, que mayor a 4 metros por segundo, que es la velocidad de la sangre a través de la estenosis aórtica. No olvidar, hay que buscar en los pacientes que tengan un aneurisma de aorta ascendente, una válvula aórtica bicúspide. También en pacientes con coartación aórtica se asocia frecuentemente con válvula aórtica bicúspide. En resumen, la válvula aórtica bicúspide se asocia a otras anomalías cardiovasculares que no son valvulares. Bueno, como dijimos, no dar nitratos a pacientes con estenosis aórtica son mal tolerados. Pacientes con estenosis aórtica severa no toleran tampoco la prueba de esfuerzo. No elija valvulopatías con valor si la válvula aórtica está calcificada. Y el implante, el TAVI, que es el reemplazo valvular aórtico transcatéter, es una opción que en este momento se plantea en pacientes de alto riesgo y con una expectativa de vida de menos de 5 años. La causa más frecuente de insuficiencia aórtica crónica es la válvula aórtica bicúspide. También considerar cuando hay un aneurisma de aorta ascendente que se acompaña de insuficiencia aórtica en el síndrome de Marfan, en el Ehlers-Danlos, como dijimos anteriormente. También pueden ser acompañar enfermedades del tejido conectivo. También puede estar asociada al lupus eritematoso, a la artritis reumatoidea, al síndrome de Reiter, la espondilitis anquilopoyética, puede ser una endocarditis bacteriana o infecciosa sobre válvula sana. Estas quizás son las causas más frecuentes de insuficiencia aórtica crónica, pero no se olvide que la más común es la válvula aórtica bicúspide. ¿Cuál es la sintomatología? Por supuesto, el angor, la ortopnea, la disnea que
mejora al estar sentado, disnea de esfuerzo. Y la característica del pulso, que es un pulso Magnus y Zeller, pulso saltón con una gran presión diferencial y todos los síntomas que vimos en semiología, hay un soplo protodiastólico a lo largo del borde external izquierdo, es un soplo de muy alta frecuencia, muy suave, difícil de ocultar. El manejo de la insuficiencia aórtica crónica es con diurético y drogas que disminuyan la poscarga con vasodilatadores. El reemplazo valvular cuando hay caída de la fracción de eyección, menos del 50%, hay que ir planteando reemplazo valvular. Y cuando hay un incremento de la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo. Insuficiencia aórtica valvular aguda. Las causas más comunes es la disección aórtica, como vimos, el hematoma disecante que involucra o que desgarra la válvula aórtica y produce una insuficiencia aórtica aguda, la endocarditis infecciosa por la afectación valvular y la ruptura traumática, postraumatismo, generalmente por accidente de tránsito con el golpe del tórax contra el volante en los motociclistas. Cualquier golpe intenso sobre el tórax puede romper la válvula aórtica y producir una insuficiencia aórtica aguda, patada de caballo. Soplo diastólico corto y suave es inaudible, de alta frecuencia en el foco aórtico accesorio, en el tercer espacio intercostal izquierdo y línea paraesternal. Y el tratamiento, por supuesto, en el caso de insuficiencia valvular aórtica aguda, es el reemplazo valvular aórtico inmediato. El tratamiento médico de puente hasta la cirugía, nitroprusiato, que son vasodilatadores, y diuréticos intravenosos. Hay medicamentos que no debemos utilizar en los pacientes con insuficiencia aórtica, entre ellos los beta bloqueantes y por supuesto en situaciones así de insuficiencia aórtica aguda, el balón de contrapulsación aórtico tampoco debe utilizarse porque empeoran la regurgitación. Estenosis mitral. ¿Cuál es la sintomatología? Ortopnea y disnea paroxística nocturna, palpitaciones, es embolizante y es hemoptizante. ¿Cuál es la clínica? Es un chasquido de apertura, un soplo o un rolido diastólico, un refuerzo presistólico y un primer ruido intenso. Esta es la auscultación de la estenosis mitral, típico ritmo de Durosies, rfut-tatá. Y el tratamiento de los pacientes con estenosis mitral es beta bloqueantes o bloqueantes cálcicos para controlar la taquicardia y sí anticoagulación, que puede ser con warfarina, o anticoagulantes orales, antitrombina como el dabigatran o antidies activado como el apixaban. Esto es, previenen trombos en la aurícula izquierda y eventos embólicos, generalmente cuando hay que hacerlo siempre cuando un paciente tiene una estenosis mitral y está fibrilado. Generalmente estos pacientes, los que tienen una gran aurícula izquierda, siempre sufre hacia atrás con un ventrículo izquierdo normal, y eso lo lleva a la fibrilación auricular, y la fibrilación auricular la formación de trombo en la orejuela. Entonces lo que hay que evitar y prevenir es eso, porque es lo que va a embolizar y va a complicar un paciente con estenosis mitral, y es una de las causas más comunes de embolia cerebral y accidente cerebrovascular embólico isquémico. ¿Cuál es la causa de la estenosis mitral? Generalmente es la fiebre reumática. También puede ser secundaria a calcificación de la válvula, y en otras oportunidades y muy raramente en una endocarditis infecciosa, donde la infección puede favorecer un incrementado riesgo de afectación valvular. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, la valvulotomía percutánea está indicada en los casos que son sintomáticos
pero no por la presencia de coágulos o regurgitación significativa. No se debe hacer en válvulas calcificadas, y sí cuando el área valvular es menor de 1.5 centímetros cuadrados. La comisurotomía o reemplazo valvular mitral si es imposible la valvulotomía. No debe olvidarse que debe de anticoagularse a todos los pacientes con estenosis mitral y fibrilación auricular para evitar la formación de trombo en la aurícula izquierda y posteriormente su embolización y accidente cerebrovascular embólico isquémico. Esto independientemente del score CHADS-2. Insuficiencia mitral crónica. ¿Cuáles son las causas más comunes? El prolapso de válvula mitral, la cardiomiopatía hipertrófica, secundaria a una endocarditis bacteriana o una cardiopatía isquémica que produce una gran dilatación ventricular. También habíamos dicho el síndrome de Marfan, que además de insuficiencia aórtica, además dilatación aneurismática de la aorta ascendente. La ergotamina, que es un antijaquecoso, la pergolida o cabergolina, que se utiliza para el tratamiento del microadenoma de hipófisis, secretor de prolactina, que son medicaciones que tienen riesgo de producir insuficiencia mitral. El tratamiento de la insuficiencia mitral crónica se basa en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca y de la fibrilación auricular. Hay que controlar la frecuencia cardíaca y además anticoagular. No se olviden que la fibrilación auricular forma coágulos en la aurícula izquierda, en la orejuela, y ese es el riesgo de embolización. ¿Cuándo se indica la cirugía? Cuando el paciente tiene síntomas, independientemente de la función sistólica del ventrículo izquierdo y del tamaño. Por supuesto que si la fracción de eyección del ventrículo izquierdo baja de 55%, o si hay dilatación del ventrículo izquierdo con aumento del diámetro de fil de diástole del ventrículo izquierdo mayor a 45 milímetros, entonces ahí debe contemplarse la indicación del reemplazo valvular. Continuando con el tratamiento de la insuficiencia mitral crónica, se prefiere la reparación de la válvula mitral por sobre el reemplazo valvular. ¿Por qué? Porque evita la anticoagulación y sus riesgos, mejora la función ventricular izquierda luego de la cirugía de reparación en vez del reemplazo. Y además, hay situaciones en las cuales no se trata de insuficiencia mitral, sino que se revasculariza cuando hay disfunción de los músculos papilares consecutivamente a una insuficiencia coronaria. Pacientes que tienen alteración, síndrome coronario crónico, en el momento de la insuficiencia coronaria, hacen una disfunción del músculo papilar, insuficiencia mitral, que los puede llevar a la disnea y hasta el edema agudo de pulmón por insuficiencia mitral aguda durante el episodio isquémico. En ese caso, solucionando la parte coronaria, revascularización o stent coronario, el paciente mejora su insuficiencia mitral. Insuficiencia mitral aguda. ¿Cuáles son las causas más comunes? Generalmente la rotura de las cuerdas tendinosas. ¿Cuándo se pueden romper las cuerdas tendinosas? Cuando la válvula es mixomatosa, o cuando sufre una endocarditis infecciosa, o durante un episodio de un infarto agudo de miocardio que rompe la cuerda tendinosa. ¿Cuál es la clínica? Es una disnea súbita que puede acompañarse de edema agudo de pulmón y a su vez hasta shock cardiogénico. ¿Cuál es la característica semiológica en la auscultación? Es un soplo sistólico suave que irradia hacia la axila. Tratamiento de la insuficiencia mitral aguda. Hay que dar vasodilatadores endovenosos, nitroprusiato de sodio,
con el objetivo de mantener la presión arterial media en menos de 60 milímetros de mercurio. Acuérdense, la presión arterial media se calcula siendo 1/3 de la presión diferencial más la presión diastólica. Si el paciente está muy hipotenso, está en shock, entonces lo que hay que hacer es dobutamina y eventualmente balón de contrapulsación intraaórtico si no responde. La insuficiencia mitral aguda severa requiere intervención quirúrgica de urgencia. Muchas gracias y continuará con la parte 3.